Muy bien, lección 24, la naturaleza del infierno, un tema un tanto delicado. Va a ser una clase larga, muy larga. La próxima semana es donde vamos a hacer algunas otras explicaciones. Hoy día va a ser básicamente desarrollar nuestro material. Yo les pido que por favor tenga mucha paciencia, ¿sí? Muy bien, de frente vayamos a nuestro material para poder ver algunos puntos importantes, ¿sí? Leemos nuestro material y luego hacemos algunos comentarios. Ustedes saben que cuando se habla del infierno no es muy bien recibido esta realidad del infierno en las personas, ¿no? Tú sales afuera y le dices, ¿sabes qué? Tienes que arrepentirte porque hay un Dios maravilloso, hay un Dios que quiere salvarte. ¿Y salvarte de qué? Te preguntan. Salvarte del infierno, de la condenación eterna. ¿Te miran raros, extraños? ¿Así? Ándale, ¿no? O sea, salvarme del infierno no es un tema aceptado por las personas, es ridiculizado incluso, ¿no? Pero las escrituras enseñan, y es más, es Cristo quien habla del infierno mucho más que cualquier otro profeta u otro personaje de las escrituras. Es Cristo. Y debiera estar un tanto la alerta en esa realidad. ¿Por qué? Porque no es Pablo, que ya sería bastante que nos hable Pablo del infierno, no es Mateo, no es Pedro, no es Moisés, sino es el mismo Cristo. ¿Qué nos lleva a pensar el hecho de que sea el mismo Señor Jesús aquel que dedique mucho tiempo en enseñarnos del infierno? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué creen? ¿Qué dirías tú, Kevincito? ¿Por qué es Cristo quien habla del infierno mucho más? Es básicamente toda la información del infierno que tenemos es básicamente palabras de Jesús. ¿Por qué crees tú que haya sido Jesús quien hable del infierno más que cualquier otro personaje? Kevincito. Obviamente el infierno existe, si viene por su palabra. Y la segunda diría, pues no, que no creo que por la primera. Muy bien, muy bien. Es que miren ustedes, si nosotros mismos nomás cuando vemos el tema del infierno, yo creo que nadie puede negar aquí que no te causa un tanto de, ¿no? Así como que infierno, ¿no? Como que algo increíble, ¿no? Increíble en el sentido de no creíble, de raro, de extraño. Tuvo que ser el mismo Señor Jesús quien hable de este tema para que nosotros podamos ponerle mucha más seriedad, ¿no? Mucha más seriedad. Ok, veamos entonces juntos la naturaleza del infierno. La naturaleza del infierno. Algunos hermanos ya se conectaron, está Keren y Alan, suponemos que están allí. Muy bien. Leamos juntos nuestro material. Vamos a ver todos juntos a nuestro material. Hemos aprendido que la ira de Dios se manifiesta en la separación entre Dios y el hombre, siendo entregado este último al pecado, expuesto a la miseria y sujeto a la muerte física. Ok, eso hemos aprendido, ¿no es así? A continuación consideraremos la más grande de todas las manifestaciones de la ira divina. Hermanos, esta es la máxima manifestación de la ira divina. El infierno. El infierno. Una de las verdades más solemnes de la Escritura es que las consecuencias del pecado no terminan con la muerte física. Obvio que cada ser humano sufre, todas sus miserias son consecuencia de que Dios ha decretado sufrimientos debido a nuestro pecado. ¿No es así? Eso ya lo sabemos. Yo me he enfermado. ¿Y por qué me he enfermado? No, pues si es pastor y de sanas de doctrina. No necesariamente porque pueda haber un pecado en particular, sino por la naturaleza misma pecaminosa. Todos hemos pecado y merecemos
todo tipo de sufrimientos. Y el pecado, la enfermedad, los sufrimientos, las angustias, Dios lo ha decretado para el ser humano como parte de su juicio por nuestro pecado. Aún yo haya sido ya perdonado, en este mundo todavía sufriré las consecuencias del pecado. Todavía, ¿ok? Es lo que dicen las Escrituras. Pero las consecuencias del pecado no terminan solo muriendo. No terminan con la muerte física. Después de la muerte hay un juicio final, dicen las Escrituras. Y aquellos que mueren en sus pecados son sentenciados a una eternidad en el infierno. Terrible. O sea, la sentencia no solamente es por un tiempo. Usted ha encontrado, hemos visto a personas que se les ha dado 400 años de cárcel, dice, ¿no? Ahora, ¿por qué se les da esos 400 años de cárcel? ¿Por qué? Porque el abogado puede apelar y entonces le van reduciendo la condena, ¿no? O sea, la idea es que no salga al final el delincuente, ¿no? Que no salga. Entonces, pero las Escrituras muestran que el sufrimiento al cual Dios va a condenar a aquellos que no se han arrepentido es un sufrimiento para siempre en el infierno. Es eterno y hoy día veremos eso, ¿sí? Aunque esta doctrina es frecuentemente ridiculizada y rechazada, no podemos ignorar la clara enseñanza de la Escritura. Escúchenme, hay un lugar de juicio eterno para el impío. El pecador será condenado para siempre. Pero antes hay un juicio. ¿Sí? Debemos proceder con mucha precaución en cualquier intento de entender la naturaleza del infierno. ¿Por qué? ¿Ha escuchado usted a las personas que dicen, el Señor me ha permitido ir al infierno? Y ahí he visto a Michael Jackson. Ahí he visto a Juan Gabriel. Ahí he visto a Alan García, que se está pudriendo, se está quemando en el infierno. Pero el Señor también me ha permitido ir al cielo y he conocido al apóstol Pablo. He conocido a Pedro, he conocido a Jesús. Y el cielo es así, asá, y el infierno es así, asá. ¿No? ¿Han escuchado eso? No tenemos por qué nosotros creer esas cosas. Las descripciones del infierno solamente podemos tomarlas no de las experiencias humanas. Debemos tomarla de las Escrituras. Solo mi vida me acabo de sacar. Las experiencias de las personas no las podemos nosotros tomar en cuenta. Es las Escrituras quien tienen el testimonio real de lo que es el infierno. ¿Ok? Sigamos. Por un lado, debemos ser cuidadosos en seguir las Escrituras y no las descripciones fantásticas del infierno creadas por la literatura antigua, como la Divina Comedia, ¿no?, de Dante Alighieri, ¿se acuerdan? O la literatura moderna incluso que pueda existir, como la de Ana Méndez y todas esas locuras que existen, ¿no? Como incluso los medios de comunicación, las películas, ¿no? Donde el infierno está y Satanás de adentro del infierno, ja, 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 se está riendo Satanás en el infierno. Feliz él en el infierno, como si el infierno fuera pues algo para él, pues su hábitat hermoso y natural y su paraíso, ¿no? No, la Biblia muestra que el infierno fue creado para el sufrimiento de Satanás. Así que no es eso que Satanás está riéndose ahí en el infierno, ¿no? No es eso, ¿no? Entonces, las películas, las imaginaciones de las personas, desechémoslo. ¿Ok? ¿Amén? Amén. Por otro lado, debemos ser cuidadosos en no tratar de minimizar la doctrina del infierno o disminuir sus horrores. Nosotros vamos a comenzar a ver incluso la próxima semana, y hoy también un poco, vamos a ver cómo es que al infierno se le describe, por ejemplo, como fuego,
lago de fuego y azufre, fuego eterno, oscuridad eterna. Hay muchas maneras de describir al infierno, ¿ok? Pero una de las más terribles es lago de fuego y azufre. Y entonces el ser humano comienza a pensar, lago de fuego y azufre, ay, ya chachalay, ¿no? Algo así. Pero sabes, aparentemente, es a lo que yo me inclino, lo que se describe del infierno son solamente figuras. No es literal el asunto. Solamente son, ¿qué cosa? ¿Qué son, Kevin? Figuras. Es decir, intentos de poder describir una realidad. ¿Ok? Intentos de poder describir una realidad. Usando el lenguaje humano, que todavía nuestro lenguaje, ¿qué cosa es? Es limitado. ¿Ok? Pero todavía son intentos de describir una realidad. ¿Por qué? Porque la realidad del infierno supera muchísimo a las figuras con las que presenta las Escrituras. Muchísimo, muchísimo. A ver, para que más o menos nos demos cuenta la diferencia entre una imagen o un símbolo y una realidad. A ver, tal vez no va a ser tan exacto, pero en algo le va a poder ayudar. ¿Sí? Usted tiene, hemos visto figuritas de la Copa del Mundo. Y entonces la figura más deseada era la de Messi, ¿no? Messi, Cristiano Ronaldo, ¿no? Cuando en Rusia 2018, incluso hasta Perú estaba, pues, ¿no? Y había figuritas de Perú. De Perú había hasta repetidas, cantidad. Lo que no había era Messi, era Cristiano Ronaldo y todos los demás jugadores, pues, que son de la élite, ¿no? Los cracks, ¿no? Los cracks. Y entonces, pero se morían por la figurita de Messi. Pero eso es una imagen de Messi. ¿Será tal cual como es Messi? Si tú pones a la figura con Messi, ¿con qué te quedas? ¿Cuál es más impresionante? La persona. La realidad, ¿sí, no? ¿Sí o no? La imagen no es tan impresionante como la realidad. Lo que la Biblia muestra acerca del infierno son ilustraciones, son imágenes, son representaciones, no es literal. La realidad es superior. Sproul dice, una vez le preguntaron, ¿y usted cree literalmente que hay un lago de fuego y azufre? Le preguntaron. Así medio temeroso, ¿no? ¿Hay un lago? ¿Usted cree que hay un lago de fuego y azufre? Le preguntan a R.C. Sproul. Y entonces, Sproul responde, ¿no? Con todo, como siempre, él todo natural. Y dice, no creo que haya literalmente un lago de fuego y azufre. No creo. Y entonces la otra persona dice, ay, felizmente, dice, creo que es infinitamente más terrorífico que un lago de fuego y azufre. El pecador en el infierno desearía que solamente sea lago de fuego y azufre. Es mucho más terrorífico, mucho más terrible el infierno de lo que incluso las mismas escrituras lo describen. A ver, otro ejemplo. La Biblia te describe cómo es Dios, ¿sí o no, hermano Weyer? Y lo has leído, lo hemos leído. Cuando lleguemos a su presencia, ¿acaso nuestro Dios no lo veremos infinitamente superior a lo que hemos conocido? ¿Creen ustedes que las descripciones que tenemos son suficientes y que cuando lleguemos, ya ves, así igualito era? ¿O será que nuestro Dios es tan increíble que no se puede describir, pero que se hizo un intento en las Escrituras? ¿Me dejo entender? Nuestro Dios es superior en hermosura, en belleza. Y el infierno, de la misma manera, es superior a lo que las Escrituras describen.
¿Me dejo entender? ¿Vamos bien por ahí? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Muy bien. De acuerdo con las Escrituras, y especialmente con las enseñanzas de Jesucristo, hay un lugar real llamado infierno que es tan terrible en su sufrimiento como eterno en su duración. Es terrible en su sufrimiento y eterno en su duración. Como les dije, ya quisiera el pecador que el infierno sea solamente fuego y lago de fuego y azufre. Ya quisiera él que sea así. Pero es mucho más. Y la próxima semana terminaremos de ver eso. Muy bien, ¿cómo se le conoce entonces al infierno? Hay dos palabras que usan las Escrituras para el infierno. Uno es Hades y otro es Gehenna. Hades y Gehenna. ¿Ok? Hades y Gehenna. Leamos por favor. En el Nuevo Testamento se usan dos términos específicos para referirse al infierno. Hades y Gehenna. Eso por favor tienes que tener en cuenta. Ya definiremos cada uno. Pero en el Nuevo Testamento se usa la palabra Hades y Gehenna para referirse al infierno. Podemos tener un entendimiento más claro de la naturaleza del infierno entonces a través de un estudio cuidadoso de estas dos palabras. Vamos a ver cuidadosamente cada una de estas palabras para tener entonces el entendimiento de qué es lo que es el infierno. Porque estas palabritas nos van a ayudar a entender un poco lo que es el infierno. Aunque déjame decirte que igual no lo comprenderás por completo. Aunque de aquí salgas temeroso, aún así hay razones para que tu temor se multiplique por 100 o por 1000 todavía. Muy bien, veamos la palabra Hades. La palabra Hades viene de la palabra griega Hades, pues, ¿no? Que aparece 10 veces en el Nuevo Testamento. Aunque se emplea con mayor frecuencia, escuchen esto, se emplea con mayor frecuencia como referencia a la muerte y a la morada de los muertos en general. Por ejemplo, en Lucas 16:23. Leamos juntos Lucas 16:23. Ahí se hace referencia pues al lugar de los muertos, ¿no? Dice el texto. Y en el Hades, Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Nosotros ya hemos visto en muchas ocasiones esta historia de Lázaro, ¿no es así? Pero, perdón, me estoy cruzando. En Lucas 16:23 se hace una referencia al Hades como un lugar de sufrimiento. Mientras que en las otras ocasiones donde se refiere al Hades, siempre se está refiriendo al Hades como el lugar de los muertos. El lugar de los muertos. El lugar de los muertos. Así se refiere. Pero aquí en Lucas 16:23, el Hades no solamente es el lugar de los muertos, sino un lugar de tormento. Porque entonces, cuando el rico se encuentra en el Hades, dice que el Hades, ¿qué cosa es? ¿Qué dice? Y en el Hades, el rico alzó sus ojos, estando ¿en qué? En tormentos. Miren ustedes. Entonces, si se da cuenta, aquí Hades también se usa como un lugar de tormento. ¿Ok? No solamente como el lugar de los muertos, como en otras ocasiones dice, ¿sí? Entonces aquí en Lucas 16:23 se usa claramente como referencia a un lugar en donde los impíos, ¿qué son? Son atormentados. Ahora, hay dos interpretaciones principales con respecto al Hades y su relación con el Gehenna. Número 1. Ya sea que el Hades es la morada temporal de los impíos hasta el juicio final, donde los impíos se reúnen con sus cuerpos resucitados y son asignados al lugar de tormento eterno conocido como Gehenna. Hay una posible interpretación, que el Hades sea el lugar temporal de tormento, donde toda persona impía que muera
que muere se va a una especie de preinfierno. Algo así. Un preinfierno. Un lugar donde solamente están sus espíritus. Los espíritus de los que han muerto están ahí, quemándose o atormentándose. Una especie de infierno con todo el sufrimiento, pero infierno, pero sin sus cuerpos. Y cuando Cristo venga y resuciten las personas, resuciten también los cuerpos de los impíos, los cuerpos de los impíos se unirán a sus espíritus y ahora ya no estarán en el Hades, sino serán sacados del Hades y serán llevados al Gehenna, que es el lugar ya final, total, al infierno propiamente dicho. ¿Me debo entender, no? Esa es una posibilidad. Que Hades sea un lugar temporal, pero igual, de sufrimiento igual. ¿Me dejo entender? ¿Me dejo entender? Por favor, si no están entendiendo, pásenme la voz. Este tema es un tanto delicado, están de miedo, está temblando ya. Otra vez, el Hades pudiera ser un lugar temporal, no purgatorio, sino un lugar temporal donde cada persona que muere sin Cristo automáticamente va a ser atormentado ahí al Hades. Pero solamente está su espíritu. Cuando Cristo venga, resucitarán los cuerpos de los justos a vida eterna con sus espíritus, y los cuerpos de los injustos unirse a los espíritus que ya están siendo atormentados, que serán sacados del Hades y serán llevados al Gehenna, que es el lugar definitivo, el infierno definitivo. ¿Me dejo entender? Número 2, o que Hades y Gehenna son referencias al mismo lugar de tormento. Hades y Gehenna se usan como sinónimos nada más. Esas son las dos posibilidades. En la segunda interpretación, los impíos sufren en un estado incorpóreo antes del juicio final y la resurrección. Después de la resurrección y el juicio final, los impíos se unen con sus cuerpos resucitados y regresan al mismo lugar de tormento. ¿Ve? ¿Se dan cuenta? Al final de cuentas, Hades o Gehenna, así sean la misma cosa, es un lugar de sufrimiento. Jamás se puede salir de ahí. No es cierto lo que la doctrina católica dice, que hay un lugar intermedio llamado purgatorio, donde ahí vas purgando tus pecados y conforme te van haciendo oraciones y misas, te van sacando de ahí del purgatorio, y llega de tal manera que llega un momento en el que ya purgó todos sus pecados, ahora sí se va al cielo. No es cierto eso. Qué chiste, ¿no? No es así. Muy bien, veamos la otra palabrita, Gehenna. Veamos la palabrita Gehenna. La palabra Gehenna, traducida como infierno en las escrituras, es la forma en latín de la expresión aramea Gehinnom, que se refiere al valle de Hinnom. Usted puede ver eso en Josué 15:8, ¿no? El cual está ubicado al sur de Jerusalén y se le conoce como Wadi Rababi. Y la forma griega de esta palabra es Gehenna, el cual aparece 12 veces en el Nuevo Testamento. Bajo los reinos de los malvados reyes Acaz y Manasés, el Gehenna era un lugar donde los padres ofrecían a sus hijos como sacrificio al dios amonita Moloc. Los amonitas, en este lugar llamado Gehenna, sacrificaban a sus hijos y se lo ofrecían al dios Moloc. Los sacrificaban, los mataban, les daban en sacrificio al dios Moloc, matándolo. ¿Sí? Sigamos, por favor. Pero durante el reinado de Josías, la práctica del sacrificio de niños terminó y el valle de Hinnom fue profanado. En 2 de Reyes 23 podemos ver eso, usted lo puede buscar en casa.
Y eventualmente este lugar ya dejó de ser un lugar de sacrificio de niños, pero se convirtió en un lugar baldío. Se convirtió en un lugar para la basura. Se llevaba ahí a quemar la basura. Si tenían cadáveres de animales, se botaba ahí cadáveres de animales. Cuerpos de aquellos criminales que eran ejecutados, en vez de enterrarlo, ¿a dónde lo llevaban? Aquí, al valle de Hinnom. Ahí los botaban a que se pudran. Entonces vean ustedes, escuchen. Basura, muerte, y obviamente si hay animales y personas descomponiéndose, ¿qué hay? Gusanos. Gusanos. Y el olor es terrible, por lo tanto, las personas no se acercan. No hay nadie ahí. Es desolado. Están quemándolo constantemente. Hay humo constante. ¿Ve? Pero todas esas cosas están ocurriendo en el valle de Hinnom. ¿Ok? En el valle de Hinnom. Sigamos. Entonces, eventualmente, se convirtió en un lugar para la basura, ¿no? También era un lugar de fuego y humo continuo. Se quemaba ahí constantemente, pues, ¿no? Las personas, los animales, toda la basura se quemaba, y entonces había humo continuo que estaba infestado de gusanos, había lombrices, había alimañas. Miren ustedes, eso era lo que era el valle de Hinnom. Y entonces, con el tiempo, con el pasar del tiempo, para referirse al lugar de tormento eterno, comenzaron a referirse como este valle. Usaron este valle para referirse. Este valle no era el infierno, pero tomaron las referencias de este valle, de las características de este valle, para hacer referencia a lo que es el infierno. Sigamos. Para el tiempo de Cristo, la palabra se usaba comúnmente para denotar el lugar del castigo final y el tormento para los impíos. Un lugar de muerte, un lugar de contaminación, un lugar de deshonra, un lugar de miseria eterna. Pero ¿de dónde viene la palabra Gehenna? Del valle de Hinnom. De cómo se convirtió en un valle desolado, sucio, de miseria, contaminación, de muerte, de gusanos, de humo. Para que vean ustedes cómo se comenzó a construir la idea del infierno. ¿Sí? Muy bien. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Vamos bien hasta ahí? Muy bien, sigamos. Pero ¿qué es el infierno al final? ¿Qué es el infierno? ¿Es un valle así como el valle de Hinnom? ¿El valle de Hinnom es así? ¿Qué es el infierno? ¿Qué es el cielo? ¿Qué es el cielo? ¿Qué es el infierno? Hermanos, a veces nosotros somos muy fantasiosos y nos dejamos llevar por películas y por imaginaciones o por conjeturas tontas, ¿no? Pero la Biblia habla mucho con figuras que hablan que buscan representar una realidad nada más. Yo les dije varias ocasiones, la Biblia dice que Dios tiene brazos. ¿De verdad Dios tiene brazos? La Biblia dice que Dios tiene alas. ¿De verdad hay alas? ¿Crees tú que Dios tenga alas, Gracie? Pero Salmos 91 dice que nos va a proteger debajo de sus alas. ¿De verdad hay alas, hermana Olguita? ¿Dios tiene alas? ¿Dios tendrá alas? No, solamente es una manera de representar, ¿no? De protección, en el caso de alas, de protección. ¿Dios tiene ojos? Es un espíritu. Cristo tiene ojos ahora, encarnado, pero Dios el Padre, el Espíritu Santo, ¿tiene ojos? No los tiene. Es espíritu. Porque si tiene ojos, tiene piernas, tiene brazos, tiene corazón, tiene intestino, tiene hígado, tiene riñón. Y ahí ya estamos llegando, ya te das cuenta, cosas medio raras y extrañas. ¿Sí o no? Y no es así.
Kerencita, vamos, dime. Qué curioso, ¿no? Buenas noches, pastor, hermanos. Estábamos conversando ahorita con mi esposo, ¿no? Como no tiene ojos, pero sin embargo es omnisciente, omnipresente, ¿no? Y todo lo ve en realidad, pero no sabemos, ¿no? Claro, pero recuerden que eso hemos visto ya anteriormente, ¿no? Dios no tiene, pues, piernas, brazos, ojos, ¿no? Sino de qué tamaño es, pues, ¿no? Si dice las escrituras que sostiene el universo con sus manos, qué tamañazo de mano es, porque el universo hasta ahorita no han llegado al extremo final del universo. No se puede. Millones y millones de años luz y nos damos cuenta que el asunto sigue más al fondo todavía. Nos damos cuenta que al fondo hay más sitio para más estrellas, ¿no? Entonces, lo que pasa es que las escrituras están hablando con lenguaje limitado nuestro, están mostrando realidades increíbles. Entonces, ¿qué es el cielo y el reino de Dios? Al final, de manera general, de manera en esencia, ¿qué es? No es otra cosa más que la presencia favorable de Dios. Es cuando dice, el Señor me llevará a su presencia, pero te llevará a su presencia, si eres hijo de Dios, a su presencia favorable, con gracia, misericordia, bondad, amor, infinito a disposición para ti. ¿Y qué es el infierno entonces? Es lo contrario, pero sigue siendo la presencia de Dios. El infierno no es otra cosa más que la presencia, pero no favorable de Dios. ¿Me dejo entender? ¿Vamos bien? El infierno sigue siendo la presencia de Dios. En el infierno está la presencia de Dios, pero la presencia no favorable. ¿Y qué significa la presencia no favorable? Si tú no tienes la presencia favorable, ¿qué te queda de Dios? Su justicia, su ira, su venganza, su enemistad eterna, su furia, su furor. Eso es lo que queda. Y el infierno goza, por así decirlo, de la presencia de Dios, pero no favorable. ¿Me dejo entender? ¿Me dejo entender? ¿Vamos bien? Cualquier cosita, por favor, pásenme la voz y escriben. Esta clase va a ser bien larga, por favor. Espero que hayan venido y toman su café. Sigamos. Pero, ¿qué es entonces el infierno? El infierno no es otra cosa, hermanos, que la exclusión de la presencia favorable de Dios. Y de repente alguien salta de los pies, da un brinco más alto que Haaland todavía, ¿no? O que Cristiano Ronaldo, salta mucho más alto. Y dice, ¡wow! Yo pensé que era de verdad fuego, azufre, llamas, brasas ahí, quemándose y gusanos. Ay, solamente es la exclusión de la presencia favorable de Dios. Dios mío. Una vez yo les dije, ¿cuál es el lugar más peligroso del universo? El infierno. ¿Cuál es el lugar más peligroso del infierno? El infierno. ¿Y cuál es el lugar más seguro del universo para el ser humano? La presencia de Dios. La presencia de Dios es el lugar más seguro para el ser humano. Ok, pero dependiendo. Porque si tú no eres creyente, no eres hijo de Dios, el lugar más peligroso es la presencia de Dios también. Porque si no eres hijo, la presencia de Dios, con su justicia, su ira, su enojo es el que queda. Sí. O sea que, ¿de qué depende de que Dios sea el lugar más seguro o el lugar más peligroso? La oración. Depende La oración. Depende de tu relación con Cristo. Depende de tu arrepentimiento, ¿no?
de tu arrepentimiento y tu fe en Cristo. Si tú te has arrepentido y has creído en Cristo, la presencia favorable es para ti. Estás en el lugar más seguro del universo. Pero si tú no estás en Cristo y no te has arrepentido, la presencia de Dios es el lugar más terrible en el universo. Y el infierno es la exclusión de la presencia favorable de Dios. El incrédulo no va a disfrutar de un Dios amoroso, tierno, compasivo, lleno de gracia y misericordia. El incrédulo va a sufrir al Dios terrible, lleno de ira, enojo, furor, indignación, venganza. Pero es el mismo Dios, ¿eh? Leamos juntos. La verdad más terrible acerca del infierno es posiblemente que es la exclusión de la presencia favorable de Dios. En el pensamiento evangélico moderno, el infierno se describe usualmente como un lugar de tormento fuera de la presencia de Dios, ¿no? Frecuentemente se dice que el cielo es el cielo porque Dios está ahí, mientras que el infierno es el infierno porque Dios no está ahí. Aunque esta declaración contiene un elemento de verdad, es extremadamente engañosa. No es la ausencia de Dios lo que hace del infierno un lugar de tormento. No es que Dios no esté en el infierno lo que lo hace terrible, sino lo que lo hace terrible, lo que hace terrible al infierno es la ausencia de su presencia favorable. Es decir, Dios es omnipresente y Dios está en todo lugar, inclusive en el infierno. Pero en el infierno Dios no está con su gracia, con su misericordia. Su presencia favorable no está disponible en el infierno. ¿Me dejo entender? ¿Me dejo entender? En el Gómez antes teníamos un profesor que, bueno, pues nosotros, como todo adolescentes, hacíamos la chacota cuando venían todos los profesores, ¿no? Nos reíamos, jugábamos, la bulla y todo, ¿no? En medio de los profesores. Pero había un profesor que cuando venía, todos, ¡ay, está viniendo, está viniendo, está viniendo! Y todos nos poníamos. Y el profesor ni bien entraba con su reglaza, ¡pah!, lo tiraba a la puerta. A ver, ¿quién está haciendo bulla? Nadie hacía bulla. Y él venía enojado, ni bien llegaba a la clase enojado. Pero eso a él le servía para que el salón esté todos calladitos. Él hacía su clase y todos en silencio, sentaditos. Nadie estaba por acá. Jarvis ese rato no se movía. Cuando venía en cambio la profesora de historia, la profesora de historia, yo me abusaba de la profesora de historia, ¿no? Isabel Cabello Torres se llamaba ella, no sé si les habrá enseñado a ustedes, ¿no? Isabel Cabello Torres. Su hija incluso venía a la iglesia antes. Antes venía. Entonces, cuando ella venía, nos reíamos, jugábamos por aquí y por allá, pero cuando venía el profesor, todos calladitos. Pero un día, una profesora nos dice, oye, ¿y qué tal es el profesor? No me acuerdo su nombre. ¿Qué tal es el profesor? Ay, no, él parece que viene furioso, enojado, da miedo con él, da miedo. Dice, qué raro, porque en su casa él es un amor. Con su esposa y con sus hijos, él es un amor, una pastita. Medio raro que ustedes digan que se porta así, que con ustedes para renegando y furioso. Espérense. Él tenía un trato para su familia. Y tenía otro trato para los chukis que éramos nosotros. En cierto sentido, su presencia favorable la mostraba con sus hijos. Y su presencia no favorable la mostraba con nosotros. De tal manera que alguien que se hacía, por ejemplo, alguien me hacía reír, ¿no? Yo, así, a la dirección. Y en ese tiempo eran papeletas, ¿no? Te ponían papeletas por cada... Papeletas se ponían. Y entonces, ahora, pero estamos hablando de Dios. Es la misma persona.
El infierno es la exclusión de la presencia favorable de Dios. Si tú ves a este Dios misericordioso, lleno de amor, que ha entregado a su mismísimo Hijo por nosotros, en el infierno solo queda su justicia, su ira, su indignación, su furor, su fiereza, su omnipotencia usada para quebrantar, para castigar. Eso es el infierno, hermanos. Descrito en las Escrituras a través de fuego, lago de fuego y todo ello. Pero que no es otra cosa más que el sufrimiento en las manos del Omnipotente. No es sufrimiento en manos de Satanás. Ya quisiéramos que sea Satanás quien castigue en el infierno. Es el mismísimo Dios. Es infierno porque es Dios. Sin su misericordia y su gracia y su amor, sino con justicia, venganza, furia. La mano omnipotente de Dios trayendo castigo sobre el pecador. ¿Y cómo se describió eso? Bueno, en el pasado, la manera de describirlo era, describieron el infierno usando los peores sufrimientos que el ser humano puede experimentar. ¿Y qué es mayor sufrimiento que fuego? Pero literalmente es fuego solamente. No, es mucho más terrible que solamente fuego, hermano. Miren, han escuchado lo que siempre decimos, ¿no? Tenemos un Dios omnipotente. Dios es tan poderoso que puede hacer cualquier cosa. Ahora, lo decimos de tal manera que pensamos que ese poder está disponible para nuestro favor. Pero en el infierno, su poder está disponible para hacer sufrir. En el infierno, su poder está disponible y Él lo usa para quebrantar. ¿Me dejo entender? ¿Me dejo entender? Eso es increíble, hermanos. Eso es increíble. Muy bien, sigamos, por favor. Número 1, segunda de Tesalonicenses 1:9. Todos mis textos se han cerrado, así que tendré que buscar de nuevo. Dice lo siguiente, 1:9. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Y de la gloria de su poder. Escuchen, aquí en 2 de Tesalonicenses 1:9 es uno de los textos más importantes de la Escritura con respecto a la separación del impío de la presencia favorable de Dios. Mire, este texto nos muestra que el impío será separado de la presencia favorable de Dios. Leamos otra vez, 2 de Tesalonicenses. Todos, por favor, todos a buscar 2 de Tesalonicenses 1:9. Dice de los impíos, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, pero la gloria de su poder favorable. Favorable. Y entonces, ¿qué queda? Si son excluidos de la gloria de Dios y su presencia favorable, queda el mismo Dios, pero con su presencia enojada para siempre. ¿Vamos bien los del internet? ¿Todo bien? Sí, todo claro por acá. Excelente, excelente. Muy bien, continuemos. Continuemos. Nota, la frase excluidos viene de la preposición griega apo, que ha sido interpretada y traducido de dos formas diferentes. Número 1,
lejos de la presencia del Señor, significando que el castigo en sí mismo es ser separado del Señor. Pero no es solamente eso, hermanos. O desde la presencia del Señor al cual nos inclinamos, ¿no? Significando que el castigo viene de la misma presencia del Señor. Y eso es más congruente con otros textos de las Escrituras. De cualquier modo, la frase de la presencia del Señor no puede significar que nada de la presencia o el poder de Dios existe en el infierno, ya que el infierno como tal es una manifestación de su ira. Es decir, no podemos decir que Dios no está en el infierno. Dios está en el infierno. Claro que lo está, pero con su ira. Es la manifestación de la ira de Dios, el infierno. Número 2. En las Escrituras, varios textos se refieren al juicio final y la sentencia al infierno como ser expulsado o excluidos de la presencia favorable de Dios. Veamos Mateo 7:23, por favor. Mateo 7:23. Dice el texto: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No hemos hecho campañas de milagros, sanidad, señales y prodigios? ¿No hemos hecho congresos? Mejor no digo nombres, ¿no? Señor, ¿no hemos hecho campaña de sanidades, milagros? El domingo dice, vinieron a la iglesia, se equivocaron, ¿no? Vinieron buscando señales, milagros, ¿no? Con su silla de rueda incluso. Y les tuvimos que decir, pues, ¿no? Incluso dijeron, yo tengo mi entrada, creo que habían dicho, ¿no? Algo así. Y bueno, pues en la iglesia no se cobra entrada, pues, ¿no? Es gratis, ¿no? Pero ellos sí tenían su entrada para que les sanen, ¿no? Pero nosotros, pues, creo que alguien de la iglesia les dijo, no, tienen que irse al otro lado, ¿no? Lo que están buscando está para el otro lado, ¿no? Aunque otros, creo, en la mañana se quedaron, ¿no? se quedaron en la iglesia. Pero, en fin, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Tingo María será del reino de Dios. ¿Escuchaban ustedes, no? Tingo María, fuera la religión, ¿no? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, dice el Señor, nunca os conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Apártense de mí, hacedores de maldad. Miren ustedes, Lucas 13:23 es algo semejante. Miren ustedes. Aquí se está refiriendo entonces al juicio final y la sentencia del infierno como ser expulsado de la presencia favorable de Dios. Cristo les está diciendo, salgan de mi presencia, pero de mi presencia favorable, hermano. Mateo 23:50. Mateo 23:50. Mateo 23:50. Otro texto que nos va a ayudar a ver un poco más acerca de las realidades del infierno. El versículo 50 dice lo siguiente. Mateo 25:30, perdón. Medio disléxico estoy. Mateo 25:30. Dice el texto. Y al siervo inútil, dice el Señor, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. El Señor está mostrando en dos textos que estamos viendo que el infierno es ser echado fuera de la presencia de Dios. Pero espérate, no podemos concluir tan rápidamente y decir que en el infierno no está Dios. Porque hay otros textos que muestran que Dios está presente. El Cordero está presente.
El Cordero de Dios está presente en la condenación de los impíos y para siempre está verificando el sufrimiento de ellos. Por lo tanto, Dios está presente en el infierno. Entonces, ¿cómo concluimos? Que el infierno es la exclusión de la presencia favorable de Dios. 3. No es la ausencia de Dios lo que hace del infierno un lugar de tormento, sino la ausencia de su presencia favorable. ¿Qué es lo que hace terrible al infierno, hermana Olguita? Hermana Olguita, ¿qué es lo que hace terrible al infierno? Lago de fuego, azufre. ¿Qué es lo que hace al infierno terrible, Yadá? Es Dios mismo. Lo que hace terrible al infierno es la misma presencia de Dios, pero no favorable. ¿Me dejo entender? El infierno es el infierno porque Dios está ahí en la plenitud de su justicia y de su ira. Apocalipsis 14:9, miren lo que dice. Apocalipsis 14:9. Escuchen, por favor. Dice: y el tercer ángel los guió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. O sea, el enojo de Dios es puro, Kevin. Yo les dije, en todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, si hay ira de Dios, es ira leve. Sodoma y Gomorra es algo simple todavía. Simple todavía. Cualquier inundación, calamidad, desgracia en el planeta, en la tierra que haya ocurrido, es algo simple todavía. Porque acá dice que al final beberán el vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del... Es decir, los que están sufriendo en el infierno están delante del Cordero. ¿Quién es el Cordero? Jesús. Es decir, en el infierno estará Jesús verificando el sufrimiento de los que se pierden. Entonces, ¿y por qué el infierno es infierno? ¿Por llama de fuego? ¿Por lago de azufre? ¿Por qué el infierno es infierno? Teo. Porque Dios está ahí. Con su presencia no favorable. ¿Vamos bien? El impío no solo será juzgado y sentenciado por el Cordero y luego el Cordero se va. Por favor, me lo hacen sufrir. No, algo así. Como cuando el juez condenó a Abimael y lo mandó a la cárcel solitario, muy bien, solito, nadie que lo toque, y el juez se fue a su casa. En este caso, el juez lo condena y el mismo juez verifica cada segundo que sufra. Es como cuando los reyes condenaban a muerte y ellos estaban ahí en la primera fila mirando. Claro, pero en este caso será para siempre. Será para siempre. Y yo les dije, nosotros nos gozamos de la omnipotencia de Dios a nuestro favor. Pero imagínate la omnipotencia de Dios, Gracie, en contra tuya. Wow. ¿No? En la venida de Cristo, los impíos clamarán a las montañas y las rocas que caigan sobre ellos para esconderlos de la presencia de aquel que se siente en el trono de la ira del Cordero. Las personas clamarán, intentarán esconderse y no podrán porque el Cordero estará presente juzgándolos eternamente, haciéndolos sufrir para siempre.
Sin embargo, su petición les será negada por toda la eternidad. Ellos dirán, no, no, Dios, aléjate. ¿Y sabes qué? Dios no se alejará. Rechazaron a Dios en vida. Rechazaron la comunión favorable de Dios en vida. Pero ¿saben? Al final tendrán a ese Dios que rechazaron. Pero con su justicia y su ira para siempre. ¿Amén? Amén. Muy bien. Siguiente título. ¿Qué es el infierno entonces? Hemos dicho, es la exclusión de la presencia favorable. Y nosotros pudiéramos decir, ay, qué chévere, no es lago y no es lago de fuego. No, es peor que eso todavía. Ya quisiera el pecador que sea solamente fuego. Ya quisiera el pecador que sea solamente horno. Es mucho más que eso. Es sufrimiento indescriptible, hermanos. Es imposible ser fiel a las Escrituras, especialmente a las palabras de Jesús, y al mismo tiempo buscar negar o ignorar las verdades que enseñan con respecto al sufrimiento de los impíos en el infierno. Como veremos, las Escrituras, especialmente los Evangelios, describen el infierno como un lugar de sufrimiento indescriptible. La misma Biblia te dice que el infierno es indescriptible. Pero se intentó describirlo. Significa que el infierno es mucho más terrible, ¿no? Correctamente se dice que la dicha del cielo va más allá del poder de la mente para comprender y del poder del lenguaje humano para comunicar. De acuerdo con las Escrituras, lo mismo puede decirse de los sufrimientos y terrores del infierno. Es importante recordar que, aunque la doctrina del infierno es repulsiva para la mayoría, ciertamente es verdadera. Aunque no te agrade, es verdadero. Sigamos. Antes de proceder entonces, es importante entender que el infierno no es un lugar donde los impíos son cruelmente torturados. Alguien me decía, no sé dónde. O sea que en el infierno hay crueldad. No, Dios no es cruel. En el infierno nadie está recibiendo crueldad. Nadie. ¿Qué es crueldad? Crueldad es dar un castigo superior a la falta. En el infierno no están recibiendo un castigo superior a la falta. Están recibiendo el castigo correcto por la falta que cometieron delante de un Dios santo e infinito. Por lo tanto, están sufriendo, sí, pero ¿se les está aplicando crueldad? No, es lo justo. Aunque tus ojos parezcan que es crueldad, no lo son. Es justicia. Dios no es cruel. Dios no tortura con gozo a sus enemigos. No, no lo hace. De hecho, la Biblia enseña que Dios no se deleita en la muerte del impío incluso. Sin embargo, Dios es Dios de justicia. Y el infierno es el lugar donde se administra justicia al impío. Ellos reciben exactamente la cantidad de castigo que merecen. No están recibiendo ni un poquito más ni un poquito menos. El sufrimiento terrible que están sufriendo es exactamente lo que merecen por toda la eternidad. Número 1. En las siguientes escrituras, ¿cómo describe Jesús el infierno y el sufrimiento que hay allí? ¿Cómo lo describe? A ver, veamos por favor, juntos, para rellenar nuestro material. Para rellenar el material. Lucas 16, 28. Vamos. Lucas 16, 28. ¿Cómo se le conoce al infierno? 16, 28. Un lugar de... Aquí cuando el rico dice, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. El infierno es un lugar de tormento. De la palabra griega básanos, que se refiere al dolor severo, frecuentemente asociado con la tortura. Sin embargo, debemos recordar que el infierno no es un lugar de tortura demoníaca como se describe en el infierno de Dante Alighieri de la Divina Comedia.
Más bien es un lugar de perfecta justicia, donde cada hombre recibe la medida exacta que merece. 2. Mateo 8:12. Mateo 8:12. Dice Mateo 8:12. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Un lugar donde habrá, ¿qué cosa? Lloro y crujir de dientes. ¿Quiénes estarán llorando y quiénes estarán crujiendo, hermanos? ¿Qué significa lloro y crujir de dientes? Habrán personas que estarán llorando. ¿Cómo así? Miren ustedes, miren acá por favor. Tal vez pueda ser alguien de la Iglesia Bíblica Gracia y Verdad, que ha estado jugando solamente al cristiano, que ha pensado que es salvo o salva, que ha pensado que es un hijo de Dios, pero que solamente ha sido un juego nada más. No ha tomado la vida espiritual con seriedad. Y al final el Señor le diga, al infierno. Y ese día se ponga a llorar. No, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Y se ponga a llorar desconsoladamente. Porque sabe muy bien que falló. Sabe muy bien que solamente fue, incluso de repente, miembro de la Iglesia Bíblica Gracia y Verdad. Solo de nombre. Y estará llorando. Pero también habrá crujir de dientes. Personas renegando. Tal vez un Guillermo Maldonado. Tal vez el predicador que vino a Metanoia. Porque dirá, en tu nombre eché fuera demonios. Hemos hecho sanidades en Playa Tingo, en las naciones, en Miami, qué sé yo, Cash Luna, Dante Hebel. Todos esos predicadores que piensan que por echar fuera demonios, ya están en el reino de Dios. Y entonces, Señor, hemos echado fuera demonios. Y después el Señor, fuera de acá porque son mis enemigos. Y entonces están, ¡oh! ¿Pero por qué? Si nosotros hemos hecho esto. Habrán personas enojadas. Pero al final de cuentas, será un lugar de lloro y crujir de dientes. Terrible, ¿no? Esta descripción de los sufrimientos del impío en el infierno es importante porque Jesús la usó frecuentemente. Constantemente lo usó. Ustedes lo revisan luego en casita. Porque esta clase es larga, si lo revisamos, nos vamos a ir hasta las 11. El infierno es un lugar de dolor, angustia y remordimiento, pero jamás arrepentimiento. Se va a acabar la clase en 2 minutos y voy a tener que volver a conectar. No se me vayan, por favor, se conectan rápido, ¿sí? Vamos a tenerlo listo para que puedan ingresar, ¿sí? Sigamos, por favor. 2. Los siguientes 2 pasajes de la Escritura nos revelan algo acerca del sufrimiento indescriptible en el infierno. Lucas 16:19. A ver. Lucas 16:19. Este es un texto largo. Lucas 16:19 en adelante vamos a ver. Muy bien, lo cerramos y volvemos, ¿sí? Estén atentos, al toque lo voy a hacer. De una vez lo cerraré. Nueva reunión. La cabeza me quiere doler. Estamos conectando de nuevo para los que están en la internet. Hoy día hay varios. Muy bien. Listo. Ya se conectarán ahí. Entonces, Lucas 16 del 19 al 31, ¿sí? Vamos a leer todos juntos, por favor. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino
y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto hay una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyeren a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de entre los muertos. Miren ustedes, aquí Lázaro y el rico. Lázaro, un hombre mendigo, pordiosero, y el rico, pues, un hombre lleno de opulencia. Mueren ambos. El rico, que no conocía, que no era creyente, que no le importó su vida espiritual, se fue al infierno. Lázaro, que en medio de su pobreza, obviamente puso énfasis en su vida espiritual, se fue a la presencia del Señor. Uno sufre, uno goza, pero no pueden pasar el uno al otro lado. No ocurre eso. ¿Sí? No ocurre. Y el otro está siendo atormentado para siempre. La muerte es lo que cambia en las circunstancias. Los sufrimientos temporales son esos, sufrimientos temporales. Veamos la nota. Debido a que la historia del rico y Lázaro tiene características similares a una parábola, algunos han buscado descartar esta descripción del infierno afirmando que es meramente figurativa. Sin embargo, aunque es incierto qué tan literalmente debiéramos interpretar cada detalle de esta historia, hay ciertas verdades que no se pueden negar por nada. Número 1. Después de la muerte hay una separación eterna entre los justos y los impíos. Número 2. Los justos son confortados con recompensa eterna, mientras que los impíos sufren castigo eterno y consciente. Los testigos de Jehová no creen estas verdades. ¿Qué hacen ellos con estas verdades? Porque en sus Biblias también está. Apocalipsis 14:9, por favor. Apocalipsis 14:9. Dice lo siguiente. Y el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Increíble, increíble. Una vez más se nos muestra que el infierno es la manifestación de la ira de Dios eterna, eterna, eterna. Algunas veces yo he estado enojado en casa, ¿no? He estado enojado con Yadá muchas ocasiones, ¿no, Yadacita? Y Yadacita, pues, ha intentado que esa situación cambie, ¿no? Ha venido, se me ha acercado, ha buscado que yo no esté enojado. ¿No? ¿No, Yadacita? Porque, ¿cómo es la casa cuando de repente no estamos en buena comunión?
¿Cómo es la casa de ustedes cuando de repente hubo alguna incomodidad, alguna discusión tal vez? Te sientes mal. ¿Cómo es? No es bonita. No. No es bonita. En cambio, cuando hay comunión, cuando hay armonía, comemos riendo, gozoso, jajaja, jijiji, en armonía y en gozo, ¿no? Claro. Pero en el infierno estará nuestro Dios, pero no estará en comunión favorable con nosotros. No estará en comunión favorable. Estará con ira para siempre. Por eso les dije, pudiera ser un miembro de la iglesia que de repente apuntando, yo ya soy salvo, he creído por aquí, por acá, no necesito muchas cosas. No vaya a ser que apuntando a la salvación estemos justo en la línea tan divisoria que terminemos condenados. ¿A dónde apuntas? ¿A salvarme? ¿Solamente eso? Pero eso es suficiente. Espérate, la Biblia muestra que hay niveles incluso de recompensas en el cielo. Más fiel en el Señor eres en vida. No estoy diciendo que tu fidelidad te salva. Todos somos salvos en base a los méritos de Cristo. Pero cuanto más fidelidad, más recompensas. Incluso la Biblia muestra que todos los pecadores no recibirán el mismo castigo, sino que habrá niveles de sufrimiento en el infierno. Debemos tener mucho cuidado con eso, hermanos. 3. Aunque la Biblia deja claro que cada habitante del infierno sufrirá un tormento inexplicable, también enseña que este sufrimiento será de acuerdo con la pecaminosidad de la vida de cada persona. Mateo 11:21, por favor. Mateo 11:21. Dice lo siguiente, Mateo 11:21. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. ¿Se dan cuenta? Dios no dará el mismo castigo a todos los pecadores. A Sodoma y Gomorra los castigó. Ok. No vaya a ser que a un miembro de la Iglesia Bíblica Gracia y Verdad su castigo sea superior al de Sodoma y Gomorra. Porque teniendo el Evangelio, lo pisotea, lo minimiza, lo ridiculiza, o no necesitamos tanta cosa, ¿no? O sea, ya está bien, ¿no? ¿Para qué esforzarse más? ¿Para qué comprometerse tanto con la iglesia? O sea, si ya somos salvos, ¿ya? ¿Para qué? Por eso les dije, no vaya a ser que apuntando a ser salvos, solamente, sin otro más esfuerzo particular, porque el Señor nos pide esforzarnos, terminemos del otro lado, hermanos. Porque de acuerdo a la obediencia, el Señor premiará. Y de acuerdo a la desobediencia, de acuerdo al pecado, también el Señor castigará. Imagínate, si a los homosexuales de Sodoma y Gomorra Dios castigó, dice incluso, ¿cuánto más será aquellos que recibiendo el Evangelio lo rechazaron? E incluso se pudieron haber hecho miembros de una iglesia. Pero compromiso, vida, evidencia, nunca se vio. ¿Para quién será más terrible el castigo? Tengamos cuidado, por favor. Sigamos. Lucas 12:47. Lucas 12:47. Vamos a tomar un poquito más de tiempo. ¿Sí? Lucas 12:47. Dice lo siguiente.
Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Hermanos, no vaya a ser que la condenación para las iglesias de la prosperidad, apostólicos, proféticos, que no escuchan el evangelio bíblico, sea menor para alguien de la iglesia bíblica Gracia y Verdad, que escuchando el evangelio le importa un pepino la vida espiritual. No vaya a ser que haya alguien que nos estemos jactando, mi iglesia es sana, mi iglesia es bíblica, y está escuchando el mensaje constantemente, pero hasta ahora no pone importancia a la vida espiritual. No vaya a ser que en el infierno esté más al fondo que Guillermo Maldonado. ¿Me dejo entender? ¿Me dejo entender? Criticando o de repente denunciando las herejías de Guillermo Maldonado para terminar en el mismo lugar, ni siquiera en el mismo lugar, más al fondo todavía. Porque la iglesia está escuchando las verdades. Guillermo Maldonado no las escucha, no las conoce. Solo predica tonterías por amor al dinero, por amor al éxito, por la lujuria, por la codicia. Pero nosotros escuchamos el mensaje. No vaya a ser, como les dije, que lleguemos al mismo infierno, solo que con mayor sufrimiento. Tengan cuidado, por favor. Tengan cuidado. Mateo 23:14. Mateo 23:14. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Le está hablando a los líderes religiosos, ¿no? Ay de vosotros ustedes. Ustedes recibirán mayor condenación que incluso el adúltero, el fornicario, el pecador. Serán condenados igual, claro, pero la condena, hay niveles de sufrimiento. Hay niveles, hermanos. Obviamente que en el cielo también hay niveles de recompensa. No puede ser justo que el apóstol Pablo reciba lo mismo que yo. Es el apóstol Pablo, hermanos. Compárelo con Jarvis. Obviamente recibirá mayores recompensas. Y Jarvis, igual la vida eterna, pero no creo que esté en el mismo lugar que el apóstol Pablo. No lo creo, hermanos. Y de la misma manera, no creo que Rodolfo González reciba más condenación que el mismo Guillermo Maldonado. Y no creo que un miembro de la Iglesia Bíblica Gracia y Verdad reciba menos condenación si no es salvo que el mismo Guillermo Maldonado. Lo recibirá mucho más todavía. Ese silbido es porque estoy bajando de peso. Nota. En Mateo 11, 21 al 24 y Lucas 12, 47, 48, aprendemos que los hombres son responsabilizados de acuerdo con la revelación que les ha sido dada. En cambio, en Mateo 23, 14 y Marcos 12, 40, aprendemos que los hombres también serán juzgados de acuerdo con la severidad de sus pecados. Más pecado,
más sufrimiento, más revelación, más sufrimiento. ¿Se dan cuenta? ¿Qué más? Castigo eterno. Ya estamos por terminar, por favor. Un poquito más de paciencia. Veamos lo que es el infierno. Es castigo eterno. Posiblemente la verdad más aterradora acerca del infierno es que es eterno, pues. Todos los que pasan a través de sus puertas están sin esperanza de redención o restauración futura. Están condenados para siempre. La verdad es probablemente la más repulsiva para aquellos que rechazan la doctrina bíblica del infierno. Porque ellos preguntan, ¿cómo puede ser justo el castigo eterno? ¿El castigo no es mucho mayor que el crimen? Preguntan. ¿Cómo es posible que el hombre sea condenado para siempre? ¡Qué malo es Dios! No, quien diga eso no conoce a Dios. Porque no se ha ofendido a quien sea. Hemos aprendido que somos nada, y siendo nada, hemos ofendido a un Dios eterno, santo, puro, justo. Merecemos la justicia eterna de Dios, siendo nada. Cuando pensamos acerca de la naturaleza eterna del infierno, debemos considerar dos verdades. Primero, debemos tomar en cuenta la aborrecible naturaleza del pecado. El pecado que se comete en contra de un Dios infinitamente digno merece castigo eterno, hermanos. Segundo, debemos darnos cuenta de que el castigo del infierno es eterno porque el impío continúa en su rebelión sin arrepentirse durante toda la eternidad. En el infierno nadie se va a arrepentir, porque cuando la gracia de Dios se aparta, el pecador se entrega más a sus pecados. Y en el infierno, la gracia de Dios ya no está. En el infierno, el pecador estará odiando mucho más. Dios. El infierno no solamente estará alrededor de él, estará en sí mismo. Pregunta, ¿alguna vez has odiado a alguien? ¿Cómo está el corazón cuando estás enojado odiando a alguien? ¿Acaso no es horrible? ¿Es como un infierno pequeño? Cuando la gracia de Dios se aparta, el infierno no estará solamente fuera, estará dentro mismo. Y Dios verificando el sufrimiento para siempre. Así que nadie en el infierno se va a arrepentir, más bien continuarán su rebeldía, pero en sufrimiento por toda la eternidad. No debemos asumir que el impío se va a arrepentir en el día del juicio o incluso después de su corta estancia en el infierno. Ay, a los 10 años en el infierno, ahora sí, Señor, ya me arrepiento. No va a ocurrir eso. Más bien su odio hacia Dios, la dureza de su corazón y su desvergonzada rebelión continuarán a lo largo de toda la eternidad. Y como continúa su rebelión, debido a que la gracia de Dios se aparta, continúa su rebelión por toda la eternidad, entonces el castigo para ellos es eterno. Ya le duele la cabeza de tanto pensar en el infierno. ¿Cómo estarán ahí por el internet? De repente ya me apagaron ya la... Mejor me salgo. Número 1. ¿Cómo se describe el infierno en las siguientes escrituras? Considera lo que estas descripciones nos dicen acerca de la naturaleza eterna del infierno. Mateo 18:18. ¿Saben qué dice? 18:8 dice que es fuego eterno. Es fuego eterno. Mateo 25:46, ¿qué dice? Castigo eterno. Es para siempre, vean ustedes. No es temporal, es eterno. Nosotros nos creemos tan vivos, ¿no? O sea, no pasa nada con el Señor, ¿no? Ya llegará, pastor, ya va a llegar un día en el que me voy a dedicar de verdad. De verdad voy a poner importancia a la vida espiritual.
y estamos poniendo en peligro nuestra estancia eterna por un tiempo temporal, por un deleite temporal. Es importante notar que la vida eterna se menciona en el mismo versículo que el castigo eterno, aquí en Mateo 25:46. Leámoslo, por favor. Mateo 25:46. Escuchen lo que dice. Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo, que en cuanto no lo hicisteis uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Si la vida es eterna, la muerte, que es sufrimiento, es eterno también. La muerte segunda, digo. Es importante notar que la vida eterna se menciona en el mismo versículo que el castigo eterno. Si aceptamos la doctrina del gozo eterno de los justos en el cielo, también debemos aceptar la doctrina del castigo eterno de los impíos en el infierno. Segunda de Tesalonicenses 1:9. ¿Cómo se le conoce acá? Lugar de eterna perdición. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia de Dios. Aunque algunos argumentan enérgicamente que la palabra perdición indica el dejar de existir, como los testigos de Jehová, la palabra eterna hace que esta interpretación sea imposible. En el infierno, los impíos son entregados a una existencia que puede ser descrita como destrucción continua. Es continuo el asunto. 2. ¿Qué nos enseñan los siguientes textos bíblicos acerca de la naturaleza eterna? Acerca de la naturaleza eterna del infierno y el castigo eterno que se otorga a los impíos. Mateo 25:41, por favor. Mateo 25:41. Dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Yo les recuerdo que estas palabras son las de Cristo. Son las de Cristo. Castigo eterno, fuego eterno, perdición eterna. No se olviden, no es temporal. No es... La doctrina aquí del purgatorio está desechada, ya, ¿no? Lo pueden ver, ¿no? Marcos 9:47. Marcos 9:47. Dice lo siguiente: y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Apocalipsis 14:9. Apocalipsis 14:9. Y el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y el Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche. ¡Wow! No tienen reposo ni día ni noche. 3. Ya queda claro que es un sufrimiento eterno, ¿no? 3. Muchos de los que niegan la naturaleza eterna del infierno nunca negarían la naturaleza eterna del cielo. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, para ser consistentes es necesario que si alguno rechaza la naturaleza eterna del infierno,
también rechace la naturaleza eterna del cielo. ¿Cómo Jesús demuestra esta lógica? Vamos a llenar los espacios con Mateo 25, 46, por favor. Mateo 25, 46. Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo, que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Vean ustedes. Los impíos van ¿a dónde? Castigo eterno. Y los justos van a la... Vida eterna. Ah, si hay vida eterna, es obvio que hay castigo eterno. Los testigos de Jehová dicen que es solamente un castigo donde desaparecen. Es decir, el pecador, el día del juicio, condenado, desaparece. Para siempre desapareció, ya no sufre ya. Así que chiste, ¿sí o no? Entonces, ¿para qué vamos a la iglesia? Vayamos todos a pecar, si al final lo único que va a ocurrir es que desaparecemos. ¿Sí o no? ¿Para qué vendría Cristo? Ah, para llevarnos al cielo. Pero espérate. ¿No? ¿Y por qué mejor ya otros que lo disfruten? Mejor yo acá hago lo que me da la gana y que me desaparezca al final. No voy a sufrir. Leamos. Sería inconsistente dar dos significados en conflicto a la misma palabra en la misma oración. Si el castigo eterno no significa en realidad que los impíos son castigados para siempre, entonces la vida eterna no significa en realidad que los justos viven en la presencia de Dios para siempre, pues. Y eso es inconsistente. El infierno es eterno. El infierno es real y el infierno es la advertencia de Cristo constantemente cuando Él tuvo su ministerio. De eso se trata toda la Biblia, hermanos. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Evite el infierno. Ese es el mensaje. Arrepiéntanse. ¿Y por qué? Eviten el infierno. Y Cristo ha hecho precioso sacrificio para que tú y yo no tengamos que morar eternamente en sufrimiento. Entregó su vida por nosotros, pecadores, para que todo aquel que en Él crea tenga vida y tenga vida eterna. ¿Alguna pregunta, por favor? Hemos terminado la clase. Perdonen que he volado, pero era necesario. ¿Alguna pregunta? Alan, Keren, hermana Flor, hermano Héctor. Hola, todo bien. Muy bien. Todo claro. Por aquí. Ajá. Ok. ¿Aquí alguna pregunta? Teito. Vamos a orar entonces para terminar, ¿sí? Vamos a... ¿Quieres preguntar algo, Yada? No. Tiene miedo, está traumada, dice Yada. Vamos a orar, por favor. Vamos a orar. Córtalo para que no gaste mucha más memoria.